El Bayern sigue imparable en la Bundesliga, ya van 7 victorias de las 7 jornadas y ya son 5 puntos de ventaja al segundo clasificado. ¿Van a por el invicto? ¿Es posible este año? Estoy mucho más en un nuevo vídeo hablando de la jornada de la Bundesliga. Yo soy Andrés Valls y aquí es donde las granjas son vida. Este pasado fin de semana tuvimos el Klassiker, que ya pudisteis ver cómo hice un vídeo en concreto hablando de este partido en concreto y en particular y comentándolo, así que no voy a hablar tanto del partido como tal, sino de la situación de la Bundesliga y de cómo está el Bayern ahora mismo en la clasificación, pero lo tenéis ahí para verlo si queréis ver mi reacción más en caliente justo cuando acabó el partido y dejé de comentar el partido en DAZN. Pero ha tenido una relevancia muy importante para la situación actual de la clasificación de la Bundesliga y también para la situación actual de las posibilidades del Bayern esta temporada en el fútbol alemán, porque hay cositas que van encajando en el camino que podrían indicar que viene una temporada histórica para el Bayern, ya sea por el invicto o por una posible final de la Champions, porque ojo que la cábala está de su parte. Antes de nada, evidentemente, recordaros que podéis suscribiros al canal, que podéis haceros miembros si queréis apoyar al proyecto. Que me dejéis en comentarios qué os ha parecido la jornada y si creéis que el Bayern puede optar al invicto y si es algo bueno o malo para la Bundesliga este inicio de temporada. Ya os aviso que por mucho que la gente diga no, es que es una temporada más del Bayern, no es una temporada más del Bayern, ¿vale? Hace muchísimo que no veíamos este nivel del equipo de Baviera. Dejádmelo en comentarios, ya que dejáis un me gusta o le dais a hypear para que YouTube vea que debe mover el vídeo. Y nada, muchas gracias por apoyar el contenido. Habiendo dicho esto, habiendo hecho ya los prolegómenos habituales, vamos a ver las resultados de esta jornada de la Bundesliga. 3-1 le ganó el Unión al Gladbach, que se sigue hundiendo, madre del amor hermoso. 3-4 en un partido brutal entre Mainz y Leverkusen, que es injusto, yo creo, para el Leverkusen, porque hizo un grandísimo partido el equipo de Kasper Hjulmand. 2-1 para el Leipzig ante el Hamburgo, y creo que fue algo también injusto para el Hamburgo, porque quizá debería haber sido un 2-2. 0-3, victoria contundentísima del Stuttgart. 2-2 del Heidenheim y Werder Bremen. 1-1 con un golazo tremendo de Said El Mala, que llegó a alcanzar los 100 km por hora desde fuera del área, brutal por toda la escuadra para sacar un puntito para las cabras. 2-1 para el Bayern en el Klassiker. 2-2 entre Freiburg y Eintracht, una Eintracht que se va poco a poco quedando por el camino, y luego 0-3 entre San Pauli y Hoffenheim. Estos resultados bastante interesantes todos, con bastante relevancia para muchas zonas distintas de la clasificación, nos deja las siguientes posiciones en la tabla. Empezando por abajo, ya sabéis, como siempre, Gladbach colista, único equipo de la Bundesliga que sigue sin haber ganado ningún partido, y subo más la apuesta, único equipo, creo que estoy tirando a la de memoria, de las dos primeras divisiones que no ha ganado todavía ningún partido. Un drama absoluto. El Heidenheim que sube un puesto. Ahí veis cómo el Augsburgo consigue respirar y el San Pauli poco a poco se va hundiendo en la clasificación, aunque también le tocó jugar contra un Hoffenheim en muy buena forma, que se consigue colar, al igual que el Unión Berlín, en el top 9 de la clasificación. Como decía, la Eintracht se queda un poco por el camino, ya está a 4 puntos de puestos Champions, a 6, por ejemplo, de RB Leipzig, y mucho menos, ya no te digo, a 11 del Bayern. Maldita la hora en la que le preguntaron a Dino Topmöller sobre la ambición de la Eintracht para esta temporada y dijo que estaba contento de que se había acabado esa mierda de pelear con el Bayern. Y ahí veis cómo hay 2 puntitos entre el segundo de RB Leipzig y el quinto Bayer Leverkusen, en una zona que parece que va a ser muy entretenida en cuanto a la pelea por el acceso a Champions League. Evidentemente, todas estas cosas nos dejan varios aspectos que comentar y varias claves que vamos a empezar abordando. Por la primera, hablando sobre el Bayern, 5 puntos de ventaja con respecto al segundo y un inicio otra vez más, o sea, cada jornada más es todavía más histórico el inicio del Bayern, y os lo voy a contar en varios datos. Para empezar, hay que decir que es la primera vez que ganan al Dortmund desde 2023. Importante la victoria porque Kompany estaba todavía sin conseguir ganar en Liga ni Copa, ni a Dortmund, ni a Leverkusen. A Leverkusen consiguió ganar en Champions, pero en competición alemana todavía no había conseguido ganar a ninguno de los dos, y ya ha conseguido esta primera victoria, sufrida, pero primera victoria ante el Borussia Dortmund. Es el segundo mejor inicio, empatado con otros, de un club de las 5 grandes ligas en la historia del fútbol después del Milan de la 92-93. Está empatado con 11 victorias en sus primeros 11 partidos entre todas las competiciones, con el Dortmund de la 15-16 y el Madrid de la 68-69. El Bayern haciéndolo con 40 goles a favor y solo 9 en contra. Una absoluta barbaridad. Y en Bundesliga en concreto ya son 7 victorias en las 7 primeras jornadas.
Hay otros 5 equipos que consiguieron empezar con un 7 de 7, pero el Bayern es el equipo que lo ha hecho con más goles marcados, 27, a un gol de la media de 4 goles por partido, una absoluta barbaridad, y con apenas 4 goles encajados, lo que hace también al equipo con la mayor diferencia de goles, un más 23. Decía que, no, al principio decía, no, es que el Bayern empieza así todas las temporadas. Bueno, si repasáis la lista, ¿vale? La última vez que empezaron así una temporada fue hace 10 años, o sea que ha llovido mucho, ¿vale? También está ahí el caso del Kaiserslautern, por ejemplo, en 2001-2002, del Mainz en la 10-11, y ahí ya se quedan cerca Dortmund, Leverkusen del invicto, que está mejorándolo el Bayern, al Leverkusen del invicto, el Gladbach de la 73-74 que ganó la Liga, o el Dortmund de la 13-14 que peleó por la Liga hasta bastante avanzada la temporada. Son 5 puntos de ventaja que le saca el Bayern al segundo, lo cual uno puede decir, no, es que menuda imagen de la Bundesliga, es que esto pasa todos los años lo mismo, lo que lo que os decía antes. Lo que me ha despertado a mí también una pregunta. ¿Cuál fue la última vez que hubo 5 puntos de margen entre el primer y el segundo clasificado y si fue el Bayern el último en conseguirlo? La última vez, repasando los inicios de temporada de años anteriores, fue en la 17-18, cuando el Dortmund le sacaba 5 puntos de ventaja al Bayern, tremendo. Si no recuerdo mal, este es el año en el que Ancelotti es despedido en septiembre y llega Jupp Heynckes como interino y al final acaban consiguiendo ganar la Liga antes de que le den el cargo en 2018 a Niko Kovac. En la 12-13, ¿vale? El Bayern era la anterior vez, o sea, en los últimos 13 años solamente hay 3 equipos que hayan conseguido sacar 5 puntos de ventaja al segundo clasificado tras 7 jornadas. El Bayern de esta temporada, el Dortmund de la 17-18 y el Bayern de la 12-13 con 5 puntos de ventaja al Eintracht, que se puso ahí con 16 puntos. El Bayern también lo había hecho entonces con un 21-21. Evidentemente esto genera 2 preguntas con respecto a la temporada del Bayern. Histórica, ya es histórica por muchos motivos, ya tiene un inicio completamente imposible de rebatir y de superar, al menos que el año que viene hagan un inicio todavía mejor, ¿vale? Ahora el tema es, ¿hasta dónde puede llegar este inicio histórico del Bayern? Porque evidentemente yo creo que al Bayern le debe de fastidiar mucho que el primer invicto de la historia de la Bundesliga no lo consiguiera el equipo que más títulos tiene, si no lo consiguiera el Bayer Leverkusen. Así que entiendo que, evidentemente, el objetivo principal es ganar la Bundesliga, pero quiero creer que también lo querrán hacer de la mejor forma posible, ganando o al menos no perdiendo ninguno de los partidos que disputen. Y por eso me parece interesante el ejercicio que vamos a hacer ahora, porque creo que puede ser muy divertido lo que comentaba antes de las cábalas que van encajando en su lugar, porque quizá si se dan los resultados en los próximos partidos podemos incluso intentar adivinar lo que va a ser la temporada del Bayern, ¿vale? Decía que el único equipo que ha conseguido el invicto en toda la historia de la Bundesliga es el Leverkusen hace 2 temporadas. El Bayern ha estado muy cerca en 2 ocasiones en las que se quedaron a una derrota de conseguir el invicto. La temporada 12-13 en la que acaban ganando el triplete, ganando la Champions League ante el Borussia Dortmund, y la temporada 86-87. La 12-13 que ya hemos comentado en este canal porque este año han empezado con 11 de 11. La última vez que habían conseguido un inicio más o menos parecido, con 9 de 9 entre todas las competiciones, fue en la 12-13, ¿vale? Aquella temporada sufrieron su primera derrota en Bundesliga en la jornada 9 contra el Bayer Leverkusen. Llegaron a la final de la Champions y la ganaron. En la 86-87 solo sufrieron una derrota y fue ante el Bayer Leverkusen en la jornada 12 en el estadio del Bayern, al igual que fue en la 12-13, y llegaron a la final de la Champions que perdieron contra el Porto. Es decir, en ambos casos solo perdieron un partido de liga, que fue en la primera vuelta, en torno a la jornada 9, 10, 11, 12, contra el Bayer Leverkusen, con el Bayern como local, en la 12-13, 1-2, en la 86-87, 0-3 para el Leverkusen, y en ambos casos llegaron a la final de la Champions. Esto evidentemente deja la puerta abierta a una posibilidad que ya hemos comentado alguna vez en el canal. Si el Bayern pierde en la jornada 9 contra el Bayer Leverkusen en el Allianz Arena, como será dentro de 2 jornadas, las cábalas aseguran prácticamente título de Bundesliga con una sola derrota y final de la Champions, ¿vale? Si no, nadie más podría haber evitado el invicto del Bayern en aquellas 2 temporadas. Y me parece lo más gracioso todavía es que el equipo que evitara el invicto esas 2 temporadas
acabará siendo, décadas después, el equipo que ganó el primer invicto mientras ganaba además su primera liga, que es el Bayer Leverkusen, cerrando el círculo de forma perfecta. Estas cosas siempre son muy curiosas. Evidentemente, obviando este tema de los datos y tal, el Bayern es un equipo que ha dominado mucho, pero se le ha escapado esa corona, que ya no va a ser definitivamente suya porque no serán los primeros en hacerlo, pero esa corona del invicto, ¿no? De la temporada invicta sin perder ningún partido, impecable en el fútbol alemán. Y evidentemente un objetivo para este año tiene que ser el invicto. ¿Qué hizo el Bayer Leverkusen en la 23-24 para poder alcanzarlo? Porque lo comentábamos antes, ¿vale? Se veía ahí en esa pantalla, evidentemente en el gráfico aparecen también Leipzig, Dortmund y Leverkusen, porque todavía no han perdido, o sea, porque esto es contando con menos derrotas, ¿vale? En una temporada de Bundesliga. Evidentemente no puedo obviar algunos equipos que están en esta temporada. El Leverkusen ese año son 28 goles, o sea, 28 partidos ganados, 6 empatados, ¿vale? 90 puntos, una barbaridad, la segunda mayor puntuación de la historia de la Bundesliga, con 22 goles marcados desde el minuto 76 en adelante, 8 en concreto a partir del minuto 90, es decir, en el tiempo extra, en el tiempo añadido. ¿Sabéis que yo siempre separo las dos cosas? Siempre digo, nunca digo que, o sea, el Leverkusen, los goles en los últimos minutos del Leverkusen no les dieron el título de Bundesliga. El título de Bundesliga les dieron que fueron el mejor equipo de la temporada en Alemania y que llegaron a 90 puntos. Lo que sí les dio el Leverkusen, sobre todo en las últimas 3, 4, 5, 6 jornadas de la Bundesliga, fue el invicto. El partido famoso ante el Dortmund con aquel gol de Stanisic y demás, más cosas que fueron sucediendo. Yo lo separo en ese sentido. Para eso, el Bayern tiene que, cuando tenga partidos complicados, ser capaz de cerrarlos cuando empieza adelantándose, el caso del partido contra el Borussia Dortmund, y cuando vaya perdiendo, no tirar la toalla y conseguir siempre al menos empatar el último partido. Es imposible, imposible ya no es, prácticamente imposible hacerse un invicto en la Bundesliga, pero si hay un equipo que lo puede hacer es este Bayern, que para mí, ya lo digo, es uno de los equipos más dominantes que he visto en la historia del fútbol alemán, porque es que los datos también lo respaldan y el fútbol al que juegan es una absoluta barbaridad. Evidentemente, ahora he dicho esto y perderán los próximos 7 partidos seguidos, pero los datos están ahí y además, si hay un equipo que puede batirlos, es el Bayern de esta temporada. Por hablar de dos jugadores en concreto, ¿vale? De ese clásico del Bayern, mencionaré por un lugar a Harry Kane, ¿vale? Que marcó gol, dio la preasistencia o el pase en largo que luego llega a Luis Díaz y que acaba generando el gol de Michael Olise después de la liada de Joe Bellingham. Y además, 11 de 12 pases en largo, la mayor cifra de toda su carrera, con un mapa de calor de absolutos locos, de estar en absolutamente todas partes. Un tío que es uno de los mejores 9 del mundo, pero que además es uno de los mejores jugadores del mundo en general. Y como él mismo dijo, con una de las mayores, o una de las mejores, mejor dicho, actuaciones de toda su carrera. Una barbaridad lo de Harry Kane. El otro caso, Michael Olise, que marcó un gol muy loco, ¿vale? Presionando a muerte hasta el último momento, sin dejar de creer en que eso podía acabar de la mejor forma posible para el Bayern, y que además yo creo que es el gol que más ha celebrado en toda su carrera, que es muy curioso. Leía gente que decía, no, Michael Olise marca un gol desde 40 metros con la zurda, tranqui. Marca ese gol, que posiblemente sea el gol más cercano de la línea de su carrera, y lo celebra como un loco, lo cual también me parece algo muy chulo porque habla de cómo hacen un trabajo muy bestia de la presión y de cómo Michael Olise es muy importante más allá de los regates y la generación de peligro, que también es su fuerte porque mandó un balón al palo en ese clásico. Segunda clave del vídeo de hoy, ¿vale? Ya lo sabéis que siempre hablamos de varias cosas. Hay que decir que hay un Big Five en Alemania que ya está asentado, teniendo en cuenta esa pequeña caída que estamos presenciando del Eintracht Frankfurt. Es cierto que quizá esto da para vídeo, ¿vale? Hay un rollo preguntarse, ¿hay un Big Five en Alemania? ¿O hay un Big Four? ¿O hay un Big Six? Porque es bastante curioso. En los últimos años, el Stuttgart se ha colado ya en la parte esa de alta de la clasificación, junto a Bayern, Leverkusen, Dortmund, Leipzig y demás. El Eintracht a veces entra cuarto, pero a veces sale sexto y a veces está todavía más lejos, ¿no? Octavo, pero la realidad es que el Stuttgart se ha conseguido colar ahí y ahora mismo el Big Five es el que está en las top 5 posiciones de la temporada. Además, el Eintracht está ya a 4 puntos de esos puestos. Por hablar rápidamente de cada uno de ellos, dejadme en comentarios si creéis que hay un Big Five o un Big Six en Alemania o si no lo hay directamente.
El Leverkusen está de vuelta, ¿vale? Ya está en puestos Champions, todavía no ha perdido con Kasper Hjulmand. Si no pierden esta semana ante el PSG, les viene esta semana el PSG y dentro de 2 semanas el Bayern. Si no pierden ante el PSG, será el mejor inicio invicto de un entrenador en la historia del Bayer Leverkusen, lo cual demuestra que tendría que haber sido la apuesta en verano y la habría sido si él no lo hubiera rechazado porque le había dado su palabra a la Federación Danesa para continuar el proyecto que habían empezado juntos y por eso se fueron a por Erik ten Hag. Yo creo que si él pudiera haber aceptado el cargo lo habría hecho y posiblemente no habrían perdido ni contra el Hoffenheim y habrían ganado, yo creo, al Werder Bremen. Hay que hablar en concreto de 2 nombres particulares, luego hablaremos de un tercero en el 11, pero por hablar en concreto de 2 nombres particulares, Christian Kofane ha vuelto a marcar, está en una forma espectacular, es el jugador más joven de las 5 grandes ligas esta temporada que ha conseguido marcar en 3 partidos consecutivos oficiales con 19 añitos. Marcando en Champions, marcando en Liga, un golazo además, tremendo, y tuvo otra oportunidad para marcar el segundo de su partido y tranquilizar un poco más la situación, pero está a un nivel tremendo lo de Christian Kofane, poco más de 5 millones pagó el Leverkusen. O sea, hace un año este chaval estaba jugando fuera de Europa y ahora está siendo titular y rindiendo a muy buen nivel en un equipo de Champions League. Y luego hay que hablar de Martín Terrier. Martín Terrier, que llegó en verano de 2024 como un fichaje clave para Xabi Alonso, se lesionó en enero de gravedad, terrible, estuvo 9 meses luchando en un proceso de rehabilitación muy duro, sale ante el Mainz para jugar sus primeros minutos en 9 meses desde enero que no jugaba y marca gol que acaba siendo importante porque acaba siendo el 4.º gol del Leverkusen para ganar el partido y se envuelven todos en un abrazo colectivo porque demuestra que el equipo además ahora ya es una familia, poco a poco va gestándose una cohesión de grupo que está consiguiendo trabajar muy bien Kasper Hjulmand y además se nota que todos son conscientes del trabajazo que le ha pegado Martín Terrier. Ojalá poder ir para arriba porque cuando ha estado bien en Francia ha sido un futbolista excepcionalmente bueno y yo creo que puede ser muy importante esta temporada para el equipo del entrenador danés. El Leipzig también sigue en muy buena forma. Es cierto que tuvo que sobrevivir y sufrir en la segunda parte contra el Hamburgo por no sentenciar el partido en la primera. Ya son 16 de 18 puntos desde el 6-0 del Bayern y 0 derrotas desde ese momento. Otra vez tremendo el nivel de Christoph Baumgartner, marcando un doblete. Luego lo veremos en el 11 de la semana. Y el Leipzig que sigue ahí metido en la pelea, cerca, es el segundo, detrás del Bayern München. El Stuttgart, que lleva ya 4 victorias seguidas en Liga, un gol en contra y 8 a favor en esos 4 partidos. Ángelo Stiller, Chema Andrés y Bilal Janús que siguen siendo claves en ese centro del campo, pero además también muy buen trabajo de toda la defensa y de la portería con Alexander Nübel al mando y que demuestran que los buenos entrenadores son capaces de solucionar las papeletas aunque tengan que tomar decisiones complicadas como fue el mandar y relegar a un segundo plano a Atakan Karazor. Y por acabar de hablar de ese Big Five, el Borussia Dortmund, que a pesar de todo, buena imagen yo creo en la segunda parte y sobre todo calma por parte de Nico Schlotterbeck, que dijo que si juegan como juegan en la segunda parte pueden lograr grandes cosas, que se sentará con Sebastian Kehl a intentar trazar un plan a futuro. Con lo cual, bueno, da la sensación de que aunque ha habido mucho revuelo estas últimas semanas en torno a la figura de Nico Schlotterbeck, el propio Schlotterbeck tampoco ha querido desmentir ningún vínculo con el Bayern. Da la sensación de que al menos esa renovación está sobre la mesa y parece ir bien encaminada, así que ojalá pueda darse. Y la tercera clave del vídeo, antes de entrar al 11 de la semana y de hacer un pequeño repaso a lo que fue el fútbol en la segunda división y la Bundesliga femenina, tenemos que hablar del drama absoluto que pasa el VfL Wolfsburg, que es ahora mismo uno de los peores equipos de Alemania. Ganaron en la jornada 1 al Heidenheim, ¿vale? De 1-3 y desde entonces 2 empates seguidos en las 2 jornadas siguientes y 4 derrotas a posteriori, además de perder en el último parón un amistoso contra el Hertha Berlín que está en segunda división. Solo han marcado un gol en sus últimos 4 partidos en 360 minutos de fútbol, solo un gol. El estadio todavía no les ha visto como ganar un partido, porque la victoria llegó fuera de casa en el campo del Heidenheim. Ahora mismo están 15º con 5 puntos tras 7 jornadas, lo cual es el tercer peor inicio de su historia en Bundesliga tras la 2001-2002, ¿vale? Con 0 victorias y la 98-99 también con 0 victorias, aunque ya veis que mismos goles marcados que en la 98-99,
solo uno más que en la 2001-2002 y más goles encajados que en esa temporada 98-99, un drama absoluto. Evidentemente esto hace pensar en que la posición de Paul Simonis, que la temporada pasada hizo una temporada histórica en el fútbol neerlandés ganando la Copa con el Go Ahead Eagles, puede estar en cierto peligro. Evidentemente no estará muy tranquilo. Yo espero que le dejen trabajar y le den algo de calma, porque creo que tampoco es culpa suya del todo. O sea, ya me parece un tema endémico del VfL Wolfsburg, porque es que es el séptimo entrenador distinto que han tenido desde que se fue Glasner y consiguieron la clasificación a Champions en 2021, contando con interinos. Mark Van Bommel, que fue un desastre absoluto, Michael Frontsek, interino 2 días, Florian Kohfeldt, otro desastre de la misma forma, Niko Kovac también. Luces y sombras, Ralf Hasenhüttl, un drama absoluto que si llega a durar 10 partidos más o 5 partidos más les mete en la pelea por la permanencia. Daniel Bauer ahí ya como interino en los últimos 2 partidos de la temporada pasada y Paul Simonis en este encuentro, un drama tremendo. Y es un drama sobre todo porque es que el Wolfsburg no debería estar en las posiciones de abajo las últimas 3, 4, 5 temporadas, porque es que son el segundo equipo que más gasta de toda Alemania. Desde la 21-22, cuando empezaron con esta concatenación de entrenadores despedidos, son el segundo equipo con más gasto neto de toda la Bundesliga, solo por detrás del Bayern, con menos 99 millones el Wolfsburg, menos 146 el Bayern, lo cual quiere decir que Volkswagen ha metido 100 millones de su bolsillo, que no han servido para nada porque la plantilla, o sea, decía que no es culpa de Simonis. Yo creo que hay muchos jugadores que están rindiendo muy por debajo de su estado de forma. Esta cosa que tiene el director deportivo de reunir a todo el clan de Dinamarca no está funcionando. Entonces, bueno, hagamos un cambio, no sé si en la política de fichajes o en el propio director deportivo, pero el Wolfsburg no puede seguir tirando dinero y seguir desperdiciando lo que podría llegar a ser un equipo muy grande de Alemania. O sea, el Wolfsburg tiene mimbres, tiene estadio, tiene dinero, tiene historias recientes, campeón de la Bundesliga en este siglo, como para ser lo que es el Eintracht o lo que es el Stuttgart ahora, y no una suerte de Borussia Mönchengladbach que está un poco más tranquilo cada temporada, pero es que sinceramente da mucha pena la situación en la que ha acabado el equipo de los Lobos. Mucho ánimo a mi amigo Blas, que es aficionado del VfL Wolfsburg y cada temporada sufre de una forma brutal. ¿Dónde quedará ese equipo que estuvo a punto de eliminar al Real Madrid en Champions hace una década? Madre mía, lo que han cambiado las cosas desde entonces. Por mencionar rapidísimamente Segunda División y Bundesliga femenina antes de dar pie al 11 de la semana, la segunda Bundesliga tiene noticias muy positivas porque el Schalke está ahí, golea, o sea, gana al Hannover, se pone ahí primero momentáneamente, luego el Elversberg mete una pana tremenda en su partido, 6-0 creo que fue, y se consigue colocar primero. Ojo al Elversberg, que ha vuelto a fichar a un chaval tremendo de divisiones inferiores, Nutabil, si no me equivoco se llama, que marcó un hat-trick y es un jugador con muchísimo potencial a seguir y que además tiene muchos cedidos del Hoffenheim. También en Nuremberg poco a poco va sacando la cabeza. En cuanto a la Bundesliga femenina, este es el resultado. Se ha vuelto a lesionar de gravedad Lena Oberdorf. Esperemos que pueda estar, que no sea muy grave, porque además da la sensación de que es la lesión que siempre tiene, la lesión recurrente que tiene y que le afecta, y que nos priva de poder ver a una de las mejores jugadoras del fútbol alemán. Por pasar ya a la última sección de este resumen, tenemos que hablar del 11 de la semana. Nübel en portería, ¿vale? Nivel brutal. Yo sé que le doy muchos palos, pero portería cero, una vez más, con seguridad, tranquilidad, varias buenas paradas. Tampoco es una actuación espectacular de salvar al equipo de 3 goles cantados, pero otra actuación seria por parte del portero del Stuttgart. En línea de 3, Danilo Doecki, que se convirtió en Marco van Basten en su partido contra el Borussia Mönchengladbach, doblete, ¿vale? Con goles además, parece que era Harry Kane jugando en el campo rival. Luego tenemos a Jonas Fehrenbach, que marcó gol para el 2-2 ante el Werder Bremen y mandar al colista en solitario al Gladbach. El Heidenheim ha conseguido puntuar en 2 de los últimos 3 partidos, tremendo, lo del equipo de Frank Schmidt, que poquito a poco, a lo tortuguita, hormiguita, va sacando puntitos. Y luego tenemos Nico Schlotterbeck, que dio una exhibición brutal, ya lo sabéis, lo comentamos en el vídeo de Classicer, pero
la segunda parte de Schlotterbeck es de ser uno de los mejores centrales del mundo y creo que está hasta infravalorado Nico Schlotterbeck por jugar en el Borussia Dortmund y en la Bundesliga. Luego para los carriles, Alejandro Grimaldo otra vez más siendo el mejor jugador del Bayer Leverkusen y uno de los mejores jugadores de toda la Bundesliga, doblete como carrilero, marcando un gol, muy buen gol de penalti y luego el segundo gol que marca, llegando como si fuera en segunda línea un mediapunta, Leon Goretzka en su mejor momento y no un carrilero, tremendo el nivel de Alejandro Grimaldo. Luego en el otro lado, Michael Olise, porque es que hay que meterlo a este chico, es muy bueno y hay que reconocer también que marcó un gol con mucha garra y con mucho esfuerzo en ese sentido y también hay que valorárselo. En el centro del campo, Amiri, a pesar de la derrota, porque no puede hacer más este hombre para que el Mainz saque la cabeza y no lo hace, gol y asistencia a un nivel brutal, Amiri, que ojalá levante cabeza el Mainz porque yo creo que si no en enero, como a más tardar en verano, estará abandonando el equipo por mucho que él se sienta muy identificado con la cultura y con la ciudad. Y luego Ángelo Stiller, que está ya carburando al nivel de lo que es uno de los mejores centrocampistas de la Bundesliga, gol y asistencia ante el Wolfsburg, con una exhibición más en el centro del campo. Por arriba, Christoph Baumgartner, doblete para ganar al Hamburgo. Repite después de su participación la semana pasada en el 11 de la semana, bueno, antes del parón en el 11 de la semana. Y arriba, Jonathan Burkhardt, que yo sé que lo metí en el peor 11 del inicio de la temporada, doblete y me calla la boca, el exdelantero del Mainz, que es cierto que empezó muy mal, pero cada vez va más a poquito mejorando su rendimiento y a su lado Harry Kane, que yo creo que ya va a estar en todos los 11 de la temporada de aquí a que acabe. O sea, ya podemos dejarlo clavado en el 11, ponerle un por 34 a su lado y ya, pues cuando acabe la temporada, contamos a Harry Kane y a los otros 10 del mejor 11 de la temporada en el fútbol alemán. Dejadme en comentarios qué os parece la situación del Wolfsburg, qué os parece la situación del Big Five y si hay un Big Five o un Big Six en el fútbol alemán y si creéis que el Bayern puede hacerse el invicto o si el Leverkusen le robará esa victoria en esa jornada 9, que ahora ya estamos todos con expectativas de ver qué pasa, porque el récord previo que tenemos, ¿no? Esa temporada 2012-2013, 86-87, nos hace presagiar que pase lo que pase en ese encuentro, decantará o el invicto del Bayern por no haber perdido el único partido que perdieron las últimas dos veces que más cerca se quedaron del invicto, o una final de Champions del Bayern agarrándonos a la cábala y a los datos. Muchas gracias por ver el vídeo, acuérdate de suscribirte y dejarme en comentarios tus opiniones al respecto y nos vemos en el próximo. Adiós.